Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Castro, vicepresidente de tvlatina.mx. Nosotros somos una televisora agraria con espíritu humanista y en sinergia con el Colegio de Posgraduados colaboramos con la correcta reforestación de acuerdo a la intención de los gobiernos, sin importar de qué partido político sean, ya que nuestra televisora es apartidista y en pro del bienestar del mexicano, ya sean campesinos o citadinos. Algo que me gustaría comentarles antes de iniciar esta instrucción altamente técnica es que a pesar de que menciona el especialista que el costo es de 150 a 200 pesos, los campesinos de Puebla ofrecieron venderlas a 60 pesos todas las especies, exceptuando el aguacate. El gobierno está realizando la reforestación mayormente con donaciones y tiene pensado comprar alguna cantidad de planta. Sería bueno que los beneficiados de estas compras sean los productores y no los intermediarios, por lo que cualquier compra con un costo mayor de 60 pesos el árbol frutal sería corrupción. tvlatina.mx estará al pendiente documentando la reforestación, así como los costos y cantidades utilizados en estas. Aprendamos pues la correcta reforestación. Vamos a hacer la práctica aquí en este espacio. Como vemos, es un suelo donde hay malezas. Lo primero que debemos hacer es limpiar el área donde vamos a hacer. Procedemos a quitar las malezas, ¿vale? Eso se debe de hacer en toda el área de plantación. Mientras más superficie limpiemos, mucho mejor. Debemos evitar la presencia de pastos como estos, porque estos le quitan la humedad y los nutrientes a la planta. ¿Okay? Entonces debemos eliminarlos, ¿vale? Una vez que tengamos ya la superficie bien limpia, libre de malezas, procedemos a utilizar una herramienta. Esta se llama cavahoyos o sacabocados, ¿sí? Podemos también utilizar una pala recta. No sé si tienen una pala recta como esta, ¿sí? Eso ya va a depender. Aquí, como el suelo está ligeramente compactado, pues podemos utilizar el sacabocado, ¿vale? Entonces, simplemente damos unos golpes al suelo de manera tal que saquemos el mayor volumen de tierra. Colocamos el suelo ligeramente retirado del hoyo o de la cepa hasta llegar a una profundidad mínima del tamaño del cepellón o la bolsa de la planta. ¿Ok? ¿Vale? Estos son suelos profundos, por lo tanto no hay mucho problema en cuanto a la profundidad de la cepa. Sin embargo, cuando el suelo presenta alguna capa dura o es poco profundo, lo más recomendable es hacer unas cepas mínimo de 40 por 40 o de 80 por 80, más grandes, para evitar esos problemas de compactación de suelo, ¿vale? Entonces ya tenemos el hoyo. Debemos de checar más o menos que podamos introducir el árbol, ¿sale? Ahora, como este suelo es más profundo, pues no hay ningún problema, ¿sale? En el caso del nogal, lo que debemos de cuidar, y de la mayoría de las especies, es tratar de no tapar madera de la planta. El nivel de plantación debe ser el nivel en el cual venga la planta en la bolsa, ¿sí? Procedemos a cortar. No trajo una navaja, lo que se utiliza es una navaja para cortar la bolsa, ¿sale?
Ok, aquí está. Vale. Si vemos, hay raíces que salen de la bolsa por el tiempo en el que ha estado en el vivero. Entonces lo que podemos hacer es con una tijera, con la parte plana de la tijera, cortar esas raíces que están debajo, ¿sí? Y entonces ya tenemos la planta lista para establecer en el sitio, ¿sale? El cuidado que les comenté es de preferencia que el cuello del tallo de la raíz no quede enterrado, ¿sale? Ahí está. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ablandar y después a apretar el área aledaña a la cepa, ¿vale? Para generar condiciones favorables para que las raíces útiles de la planta se desarrollen. ¿Ok? En este caso disponemos de una composta. Es a base de estiércol de vaca y otros residuos de cocina, y que ha pasado por un proceso de descomposición microbiana alrededor de unos 6 meses, ¿vale? Es una composta madura y estable. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no va a generar un proceso de descomposición visible cuando lo apliquemos en el suelo. Si nosotros aplicamos una composta o algún orgánico inmaduro, puede generar algún daño en la planta, porque genera calor, porque genera una actividad microbiana muy alta y no permite que la planta absorba nutrientes. Los primeros que absorben los nutrientes son los microorganismos, que van a descomponer esa materia orgánica que no descompusimos adecuadamente, ¿vale? Ok, entonces lo recomendable aquí es aplicar más o menos en una planta recién establecida unos 10 litros de composta, ¿sí? Por árbol, ¿ok? Alrededor del tallo de la planta, ¿sale? ¿Qué otra cosa podemos aplicar? Lo que yo recomiendo en un árbol es algo que nosotros podemos conseguir, que es carbón o ceniza. El carbón tiene la propiedad de que puede absorber los nutrientes de la composta y evitar que los nutrientes fácilmente disponibles se pierdan por la lluvia o por el exceso de agua. Los absorbe, los retiene, y una vez que la planta los utiliza, los puede ir tomando del carbón, ¿ok? Entonces por eso es muy importante a cada planta aplicar unos 2 a 3 litros de carbón también alrededor de la planta al inicio de la plantación, o si no se dispone de eso, de ceniza. Una vez que distribuimos estos materiales, procedemos a incorporarlo al área aledaña al árbol para que entre en contacto con el suelo y con la humedad pueda empezar a liberar los nutrientes, ¿sale? Entonces hacemos esto. ¿Qué cantidad de fertilizante por árbol? En un primer año no se requiere más allá de 50 gramos por árbol, por planta. El abono que se le pone todo junto, cada cuando se le pone. Muy bien, muy buena pregunta. Normalmente en condiciones de temporal o cuando disponemos de riego, la plantación la podemos hacer en el mes de febrero o marzo. Ahí podemos hacer una fertilización con los 50 gramos y otra en el mes de junio. Y otra antes de la caída de las hojas. Mínimo son 3 al año, ¿sí? En un árbol en crecimiento. Si lo plantamos en junio, pues son 2, una al inicio en la plantación y otra antes de la cosecha, de la caída de las hojas, si es un árbol caducifolio. A la hora del riego, ¿qué tanta agua se le tiene que poner y cada cuándo se le tiene que poner? Okay. Es muy importante y también va a depender de la época de plantación.
como ya te comenté, si nosotros plantamos en periodo de lluvias o a inicio de periodo de lluvias, que es en el mes de mayo, junio, perdón, no hay necesidad de riego, ¿ok? Pero si plantamos en el mes de enero, febrero o marzo, allí sí necesitamos tener disponible agua de riego. Mínimo al inicio de la planta a la plantación es un riego con unos 5 litros de agua, 10 litros por planta. Y después de ahí 2 veces al mes, dependiendo si llueve o no. ¿Ok? ¿Vale? Hasta que se establece el periodo de lluvias y de allí ya no regamos. Una primera poda que se hace al momento de plantar un árbol se le llama poda de plantación. Lo único que consiste es en hacer un despunte de más o menos unos 10 a 15 centímetros dependiendo del vigor de la planta. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es despuntar. Si checas, es una tijera especial para poda y hacemos el corte con la parte plana, porque si lo hacemos de esta manera vamos a provocar que el corte no sea lo más fino posible, y allí con la lluvia o la humedad vamos a generar condiciones favorables para que entre una bacteria o un hongo y entonces una enfermedad. ¿Ok? Entonces debemos evitar todo eso. Hacemos el corte y dejamos la planta. ¿Nos puede explicar cómo es el corte y por qué debe de ser así? Ok, es una pregunta muy interesante, porque el corte siempre debe ser inmediatamente después de una yema. Sí. Porque en esta área la madera es más dura que si nosotros hacemos un corte entre una yema y otra. Si nosotros hacemos el corte de esta manera y de forma recta, vamos a generar condiciones favorables para que con la humedad se entre un hongo o una bacteria y la planta va a empezar a morir y se puede secar inclusive toda la planta. Entonces es una práctica que debemos tener mucho cuidado para hacerla. El corte debe ser lo más recto posible, lo más inclinado. Si la planta ya es más gruesa o de un diámetro mayor, debemos colocar o bien pintura blanca o bien cera o algún curacortes. Okay. Un curacortes que va a evitar precisamente la entrada de alguna enfermedad. Lo ideal en condiciones de temporal es hacer un cajete alrededor del árbol para que con la lluvia la humedad se concentre alrededor, ¿sí? Y eso es una práctica común que se debe de hacer al momento de plantar e inclusive cuando la planta ya está en crecimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo podríamos hacer esto? Esto es simplemente haciendo un bordo alrededor de la planta, ¿sí? Un bordo que va a permitir que la humedad se acumule en la zona de raíces de la planta, ¿vale? Es un bordo o un cajete que se le llama, ¿vale? Lo que se debe de evitar es que la humedad se concentre en el cuello de la planta. La humedad se debe de concentrar alrededor. Ajá. Por eso se hace o una zanja o un cajete. ¿Ah? Muchísimas gracias, Javier. Esto es tvlatina.mx.